Hola, soy Araceli García, miembro del Observatorio de Bibliometría e Información Científica de la Universidad de Salamanca, y en este vídeo vamos a analizar y a ver algunas cuestiones generales sobre el acceso abierto en torno a 7 preguntas fundamentales. ¿Qué es el acceso abierto? ¿Cuál es el contexto? ¿A quién afecta? ¿Cómo hacer un depósito en acceso abierto? ¿Qué nos obliga la ley a depositar? ¿Cuándo hacerlo? Y, por último, algunas cuestiones y ventajas de publicar en acceso abierto. ¿Qué es el acceso abierto? El acceso abierto es un movimiento internacional cuyo objetivo es que todo el mundo, simplemente con una conexión a Internet, pueda acceder libremente y sin ninguna restricción de tipo legal, económica o técnica a la información científica, académica y cultural. El acceso abierto se articula en torno a 3 declaraciones que se publicaron a partir del año 2000, la publicación de Budapest en el 2002 y la de Berlín y Bethesda en el año 2003, a las que se han ido sumando en años posteriores otras declaraciones y otros textos que se han convertido en el referente de todo lo que se refiere al acceso abierto a nivel internacional. Entre estos programas hay que destacar el Proyecto 2020 de la Unión Europea, que defiende el depósito en repositorios institucionales de la investigación revisada por pares. Además, en el caso español, hay que mencionar la Ley de la Ciencia del año 2011, que recoge en su artículo 37 todas las cuestiones relativas al acceso abierto. Pero además de esta normativa y este contexto general, es necesario tener en cuenta los mandatos, normas o protocolos que bien los gobiernos autonómicos, en el caso español, o las propias universidades establezcan al respecto. ¿A quién afecta realmente el acceso abierto? Pues afecta a todos los agentes que intervienen de una u otra forma en toda lo que es la producción científica. En primer lugar, a los propios gestores de ayudas públicas, que son los que redactan las directrices y condiciones sobre el acceso abierto. Por supuesto, a las universidades y centros de investigación, que son las que aplican estos mandatos, ponen en marcha las propias políticas institucionales sobre acceso abierto y, además, son las encargadas de crear y mantener todo lo que son las herramientas necesarias para cumplir los mandatos del acceso abierto, básicamente los repositorios institucionales y temáticos. Por supuesto, afecta directa e indirectamente a los investigadores que han visto cómo a su labor investigadora tradicional han tenido que incorporar nuevas acciones, como es el autoarchivo, pero también han comprobado cómo el acceso abierto ha favorecido la difusión de sus trabajos y un mayor factor de impacto en lo que a las citas se refiere. Y, por último, a las entidades suscriptoras de revistas científicas que han visto y que han tenido que modificar el modelo de negocio que tradicionalmente habían seguido. Para depositar en acceso abierto tenemos dos vías que son complementarias y no excluyentes, que son la vía dorada y la vía verde. La vía dorada consiste básicamente en publicar en revistas de acceso abierto, entre las cuales podemos encontrarnos diferentes tipos. En primer lugar, estarían las revistas en las que todos los artículos son libres, pero previo pago del autor o la institución a la que pertenece o financia la investigación. En segundo lugar, podemos encontrarnos con revistas híbridas en las que conviven artículos accesibles por suscripción con otros artículos en acceso abierto, siempre que el autor o la institución haya pagado porque así sea. En tercer lugar, nos encontramos con las revistas libres, donde tanto la publicación como el acceso son totalmente gratuitas. Y, en último lugar, aquellas que permiten el libre acceso a los artículos pasado un tiempo después de su publicación, es decir, pasado un tiempo de embargo. Por otro lado, la vía verde consiste en el autoarchivo o autodepósito de los artículos por parte de los propios autores en los repositorios de carácter institucional o temáticos. En el caso de la vía verde, la ley de la ciencia, obliga a depositar una copia electrónica de los trabajos científicos cuya publicación haya sido aceptada por una entidad editora científica. En este caso, podemos depositar diferentes tipos de documentos, bien los propios borradores de los artículos, la versión preprint, es decir, aquella que se envía directamente a la revista,
la versión postprint, en la que se incluye la revisión por pares de la propia revista o el propio artículo ya publicado. En cualquier caso, es la propia revista la que marca las pautas respecto al tipo de documentos que se pueden publicar y autodepositar, en repositorios institucionales, y deberemos seguir las pautas marcadas por la revista. Lo habitual es que permitan subir el postprint y la versión final publicada. Respecto a cuándo depositar, siempre hablando de la vía verde, la Ley de la Ciencia, que es la que en España marca los periodos, establece un máximo de 12 meses desde su publicación, mientras que el programa Horizonte 2020 es mucho más flexible y establece un margen entre 6 y 12 meses desde su publicación. En cualquier caso, el investigador debe ajustarse a las normas de la propia universidad o gobierno regional y, por supuesto, tener en cuenta también los periodos de embargo impuestos por la propia revista. Por último, veremos algunas razones por las que se recomienda publicar en acceso abierto. En primer lugar, porque el acceso abierto favorece el que haya un mayor impacto de la producción científica, y diferentes estudios han demostrado que los artículos publicados a través de esta vía son citados más veces. Esto está relacionado con el posicionamiento de las universidades en los rankings internacionales y nacionales, básicamente porque el mayor número de citas recibidos por sus investigadores también hace que la propia universidad suba puestos en estos rankings. Además, el acceso abierto favorece la visibilidad y la difusión de los resultados de la investigación y, por supuesto, garantiza la durabilidad de los documentos digitales al preservarlos y al asignarles una URL permanente. Por otro lado, el acceso abierto es un movimiento que permite reducir la desigualdad en el acceso a la información científica y facilitar tanto la consulta como la descarga de estadísticas y datos de investigación, reduciendo los costes, pero también dando visibilidad a la inversión que las entidades públicas han realizado en el campo de la investigación. Y, por último, pero no por ello menos importante, permite la protección de los derechos de autor, ya que estos son los que permiten establecer las condiciones de uso de sus trabajos. Muchas gracias.